Vamos a orar por la hermana Gaby, que el Señor la use, que hable por medio de ella. Amén. Así que levantemos nuestra voz. Señor Jesús, gracias, Señor, por permitirnos, Señor, llegar a este lugar, Señor. Oh, poder hacerte culto, Señor Jesús. Ahora nos preparamos, Señor, para escuchar tu voz, escuchar tu palabra, Señor Jesús. Oh Padre Santo, háblanos, Señor, por medio de nuestra hermana Gaby, Señor. Usa su vida, Señor Jesús, esa palabra que ya le has dado de antemano, Señor Jesús. Oh Señor, que podamos, Señor, salir edificados, Señor, por medio de ella, Señor Jesús. Habla nuestras vidas, Señor. Usa su vida, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y todos decimos, hermana Gaby. Bueno, mis hermanos, pues Dios me los bendiga. Vamos a abrir nuestra palabra del Señor en Colosenses 3:13, hermanos. Colosenses 3:13. En el nombre del Señor Jesús, dice: soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén, gloria a Dios. Mis hermanos, y bueno, con un gloria a Dios pueden tomar asiento, mis hermanos. Y bueno, mis hermanos, pues esta enseñanza, esta corta enseñanza, yo la titulé Perdonándonos unos a otros. La verdad, yo estaba como pensando estuve mucho tiempo pensando, ¿verdad? Como que renuente de hablar de esta palabra, pero en cuanto pasaban los días, el Señor venían palabras sobre esto y sobre esto. Dijo, bueno, Señor, pues creo que sí, esto es la palabra correcta que tengo que hablarle a mis hermanos. Y bueno, mis hermanos, pues voy a hablar esta noche sobre el perdón. Dice que el perdón es la acción de disculpar o liberar a alguien de la culpa por una ofensa o delito, tanto en el contexto de la relación con Dios como en la relación con otros. Implica no guardar rencor ni resentimientos y puede implicar no solo la disculpa, sino también la restauración de la relación. También por ahí se dice que perdonar es sacar la basura de nuestros corazones que alguien más depositó en él. En Mateo 6:14 nos dice el Señor: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. En la Biblia, mis hermanos, hemos visto muchos versículos que están hablando sobre el perdón. Demasiados versículos que nos habla acerca del perdón, mis hermanos, pero el perdón más grande que nos ha dado nuestro Padre Celestial fue al momento que decidimos seguirlo. Y fíjense lo bonito de esto, que no solo nos perdonó, también nos regaló su salvación. Y aparte de eso, sobre todo esto, Él ya jamás se acordó de nuestros pecados, que eso es lo más bonito, porque a veces uno dice, y esta frase también la escuchaba en el devocional, que dice, yo te perdono pero no olvido. Entonces, nosotros, eso no es lo correcto, mis hermanos, porque si el Señor, Él nos perdonó y Él olvidó todos nuestros pecados, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? O sea, yo sé que a veces, hermanos, hay heridas muy profundas, muy fuertes, pero hermanos, cuando nosotros nos acercamos al Señor, el Señor cura todas esas heridas. El Señor, Él nos limpia, Él nos ayuda para que nosotros podamos perdonar aún esas heridas tan profundas que tenemos en la vida. Y porque
el Señor, bueno, cuando uno en verdad, como el pastor siempre nos lo ha dicho, nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, pedirle al Señor que el Señor nos llene de su Espíritu Santo, hermanos, porque solamente así es como nosotros podemos seguir adelante. Porque, hermanos, créanme que con nuestras fuerzas nosotros no podemos hacer nada. Nada podemos hacer, a veces es muy difícil. Si aún así, mis hermanos, nosotros, aunque a veces estemos siempre en oración, en ayuno, pues sí, confiando en el Señor, teniendo esa fe. Cuando nos pasan cosas, mis hermanos, a veces es difícil cuando nosotros estamos pegados al Señor. Yo me pongo a pensar, imagínense como los que no están tan pegados al Señor, como los que están débiles. Si a nosotros se nos es difícil, imagínense a esas personas, qué difícil más será. En Miqueas 7:19 nos dice el Señor, dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Entonces, es lo que yo les decía, el Señor se olvida de todos nuestros pecados, y aquí dice que Él los echa en el fondo del mar. O sea que es algo que Él lo dijo, pero es como para que, imagínense en el fondo del mar, pues ¿quién va a encontrar eso, verdad? O sea, es algo tan bonito, mis hermanos, que nosotros tenemos que pensar en eso, que a veces nosotros mismos somos los que nos recordamos todo eso y nos andamos martirizando y andamos pensando en todo lo pasado, pero el Señor cuando el Señor nos da la salvación, Él nos perdona todos nuestros pecados, y esos pecados Él ya no los recuerda. Pero nosotros a veces somos los que estamos ahí duro y dale. Así es que eso es lo que no nos ayuda, hermanos, para que nosotros sigamos adelante. En Isaías 43:25 el Señor nos dice, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Entonces, una vez más el Señor nos dice que Él no se acuerda de nuestros pecados. En la Biblia también vemos varios ejemplos cómo Dios perdonó. Yo encontré muchos ejemplos, hermanos, pero bueno, el día de hoy no les voy a recordar todos los ejemplos, pero me acordé de el Señor cómo perdonó a David. Como ustedes saben, pues David hizo un pecado muy grande, ¿verdad? Eso está en 2 de Samuel. El Señor, David pensaba que el Señor pues iba a morir por ese pecado tan grande que había hecho, por haberse fijado en una mujer que pues no era de él, y aparte de eso pues mandó matar al esposo. Entonces aquí en 2 de Samuel 12:13 dice, entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Entonces aquí vemos cómo el Señor fue capaz de perdonarlo también. También otro ejemplo grande que vemos es de José. José, cuando perdonó a sus hermanos, ustedes saben, en esa historia de José, sus hermanos lo querían matar, pero uno de ellos pues no los dejó, dijo no hay que matarlo, pero como quiera lo metieron al pozo. Entonces vemos aquí en Génesis 50 del 15 al 21 dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Hermanos, miren qué bonito es esto, porque aquí en este tiempo, pues José era un joven. Entonces, pues jóvenes que hay ahora en este lugar,
ustedes también deben de aprender, muchachos, a que si ustedes tienen una herida en su corazón, pedirle al Señor que Él la sane, y que ustedes no crezcan con eso en su corazón, porque eso, si ustedes quieren seguir adelante en el camino del Señor, eso no les va a permitir seguir creciendo. Esa herida está ahí, a veces, aunque por tiempo ustedes la olviden, pero está ahí, no ha sanado, no la han cerrado. Entonces, ustedes tienen que pedirle mucho al Señor. Sí se puede, hermanos. Así como aquí vemos en esta historia José. José era como nosotros. O sea, ¿qué tiene José que no tengamos nosotros? Cualquiera de nosotros. Entonces, nosotros tenemos al más poderoso, al Señor. Y Él es el que nos sana. Él ya nos perdonó. Entonces, ya nada más nosotros tenemos que acercarnos a Él y pedirle de todo corazón que Él nos sane. Y en verdad, muchachos, les digo en esta hora que hagan eso. Si alguno de ustedes, yo no sé quién de ustedes tenga una herida abierta, hermanos, algo que les hayan hecho a alguien, o a veces hasta uno mismo de padre, cuando uno no conoce al Señor, y lo hablo por mí, uno a veces daña a sus hijos, pero cuando uno llega al Señor, uno aprende, hermanos. El Señor nos dice que nosotros debemos de tratar bien a nuestros hijos, que nosotros debemos, claro, tener disciplina, pero sobre todo con amor, primeramente. Siempre hemos escuchado que dicen, cuando ustedes están enojados, no reprendan a sus hijos estando ustedes teniendo enojo, porque a veces uno dice cosas que después se puede arrepentir, o cosas que a veces uno hace también que no está bien, hermanos. Entonces, uno tiene que saber también tratar a sus hijos. Como les decía, yo no entendía eso, pero yo cuando conocí al Señor, yo entendí eso, que nosotros tenemos que tratar bien a sus hijos. La palabra del Señor dice, no exasperéis a tus hijos. Yo no entendía eso, yo no entendía qué era eso. Porque, bueno, al menos yo a simple así vista, pues no sabía yo qué era eso, pero ya cuando yo supe lo que era eso, ya entendí. Y es eso, hermanos. Nosotros no tenemos que hacer enojar a nuestros hijos. Nosotros tenemos que escucharlos. Nosotros tenemos que ver que ellos también tienen su corazón, hermanos. Ellos también sienten, aunque sean muchachos. Y no porque nosotros seamos adultos y digan, no, usted no me va a decir, a contradecir. Usted va a hacer lo que yo les diga. Y uno tiene que enseñar a sus hijos también que ellos también tienen opiniones, hermanos. Hay veces que nosotros, como yo me imagino que en la generación como de mía, nosotros no teníamos derecho a decir nada, a opinar nada. Lo que los papás decían, eso teníamos que hacer. Pero, hermanos, ahora en este tiempo y en el Señor, yo he entendido que eso no es. Nosotros tenemos que escuchar a nuestros hijos, escucharlos, ver qué es lo que está pasando. Y ver que lo que ellos nos dicen, pues sí es verdad. A veces pues no les creemos, pero hermanos, créanme que eso a veces son heridas que quedan ahí desde niños, y eso va creciendo, hermanos. Pero bueno, pues vamos a tratar también nosotros los padres de ser más comprensivos con nuestros hijos, de tratarlos con amor. También igual, como les digo, no dejar que hagan lo que ellos quieran, ¿verdad? También reprenderlos, pero reprenderlos con amor, hermanos, primeramente. Como dice que la vara y la corrección, con vara y corrección, o sea, también sí tenemos que reprenderlos, pero hermanos, siempre con amor, para que ellos no crezcan con eso en sus corazones. Entonces, bueno, pues también vemos cuando al Señor Jesús lo estaban crucificando, dice que Jesús perdonó a sus agresores. Eso lo podemos ver en Lucas 23:34, dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aunque el Señor estaba sufriendo y todo, Él aún así le pidió a su Padre que los perdonara, porque ellos no sabían lo que hacían. También hay otra parábola muy bonita que me gustó mucho esta, hermanos, y aquí sí me voy a tardar un poquito más. Está en Mateo 18,
del 23 al 35, es la parábola de los dos deudores. Dice: por lo cual el reino de los cielos era semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén, gloria a Dios. Y bueno, mis hermanos, pues aquí vemos cómo este hombre, este siervo malvado, ¿verdad?, que a él le perdonaron. Aquí dice que debía 10,000 talentos y el Señor le perdonó esos 10,000 talentos. Bueno, el rey, ¿verdad? Y el otro debía 100 denarios. Dice que el denario y el talento eran unidades monetarias en los tiempos del Nuevo Testamento. Un denario era una moneda de plata romana que pesaba alrededor de 4 gramos y el salario diario de un obrero común o soldado. Un talento era una unidad de peso de oro que pesaba entre 20 y 40 kilogramos según la región. Entonces, hermanos, aquí vemos, cuando comparamos el valor de los 100 denarios y con el de los 10,000 talentos, aquí vemos y podemos comprender lo enorme que es la gracia de Dios que nos ha dado y qué pequeños a veces son los errores de nuestros hermanos. A veces nosotros no nos ponemos a pensar cuánto el Señor nos ha perdonado a nosotros. Que no podamos perdonar una ofensa que a veces no es ni mucha, hermanos. Aquí en yo estaba viendo que eran los talentos, eran como en dólares, era como 226 millones o un poquito más. Dicen que sí, en oro era un poquito más. Entonces, imaginen, hermanos, y los denarios, pues era bien poquito, eran, no sé, yo creo que eran como unos 10,000 dólares, algo así, hablando en dólares. Entonces, imagínense la cantidad tan grande que le habían perdonado a él y él no pudo perdonar al otro que le debía muy poquito. Entonces, como les decía, a veces nosotros así estamos, hermanos, pero como les digo, nosotros en el paso del tiempo, hermanos, y pues gracias a Dios que estamos aquí, gracias a Dios que estamos recibiendo cada día palabra del Señor, que nos están instruyendo, que nos dan palabra, porque nosotros pues antes no conocíamos la palabra del Señor y no entendíamos eso. Nosotros en el mundo a veces éramos como se decía, que ojo por ojo, ¿verdad? Tú me la haces y tú me la pagas, a veces hasta me la pagas doble. Pero hermanos, nosotros en el Señor ya no tenemos que ser así. Nosotros tenemos que pensar, hermanos, pensar en nuestros hermanos, pensar, como les decía, muchas veces no es ni mucho lo que le hacen a uno, la ofensa o algo, pero uno quiere como casi hasta ahorcar a la persona que nos está diciendo algo y lo digo, bueno, yo lo hablo también por mí, hermanos, porque ahora a veces con vergüenza lo recuerdo, hermanos, cómo
el Señor me ha ayudado. Yo le he pedido mucho al Señor: Señor, ayúdeme para tener un carácter afable y apacible, para poder ver a mis hermanos con amor, las personas que me rodean con amor. A veces hasta misma la familia de uno, pues como es la más cercana, la que siempre está con uno. A veces, hermanos, créanme que sí nos impacientan, pero hermanos, nosotros a eso venimos aquí también. A mí me gusta mucho cuando se habla de vida cristiana, porque hermanos, créanme que la vida cristiana, cuando nos hablan de vida cristiana, tal vez ahí no vamos a, como dijo una hermana, no vamos a saltar o a salir hablando en lenguas, pero créanme que eso nos ayuda mucho, hermanos, para saber nosotros cómo conducirnos en los caminos del Señor, cómo ser un buen cristiano. Ser un buen cristiano de verdad, no un buen cristiano nada más de apariencia. Entonces, esa vida cristiana a nosotros nos ayuda tanto para nosotros seguir adelante, para seguir en esa meta que tenemos, hermanos, que es de seguir adelante. Como dice su palabra, el que persevera hasta el fin, será salvo. Entonces nosotros tenemos que agarrarnos, hermanos, siempre del Señor para que Él nos ayude, porque como les decía al principio, por nuestras fuerzas no lo vamos a hacer. Entonces nosotros también tenemos que seguir adelante. En Lucas 6:37 dice: perdonad y seréis perdonados. Vemos en Mateo 28 y 21, vemos la pregunta que Pedro le hizo al Señor Jesús. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no digas hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, y a veces nosotros vamos y bueno, pues pedimos perdón, pero vemos que la persona que nos ofendió, la persona que nos hizo daño, no desea el perdón de nosotros. O tal vez quizás nosotros lo vemos que él nunca cambia su forma de ser, ni se ve que esté arrepentido de lo que hizo, aún sabiendo lo que ha hecho, porque muchas veces, hermanos, también nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para no pecar consciente o inconscientemente, porque a veces también inconscientemente uno a veces habla, porque pues como la lengua es muy rápida, ¿verdad? A veces, y uno a veces habla cosas que no debe de hablar, pero a veces uno no se da cuenta, hermanos. A veces uno no se da cuenta que uno ofendió a alguien, y bueno, pedirle al Señor que nos ayude también para no ofender a las personas, tanto estando uno consciente o inconscientemente. O sea, eso también es muy importante, que pedirle al Señor para así, hermanos, en lo más mínimo, hermanos, nosotros ofender o tener problemas. Entonces, como les decía, a veces la persona que nos hizo el daño tal vez no desea el perdón, o él no está cambiando, ¿verdad? Pero bueno, el Señor, por eso no, el Señor él desea que nosotros poseamos ese espíritu de perdón, o sea, ese espíritu de que nosotros tengamos en nuestro corazón a perdonar. En Mateo 5:44 la palabra del Señor nos dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, hermanos, como les decía, aquí lo ideal es de que el ofensor buscara la reconciliación, pero si no, pues el agraviado aún puede tomar la decisión de perdonar. O sea, como les decía, nosotros podemos todavía tomar la decisión de perdonar, aunque él no quiera perdonarnos o no quiera una reconciliación. Está bien, no hay problema, pero nosotros mismos, hermanos, bueno, perdonar y estar bien con el Señor. O sea, porque como les decía, hay veces que pues no están de acuerdo, o no sé, hermanos, pues, y más si aquí estando uno en el Señor a veces es difícil. Se imaginan a los de afuera que no conocen del Señor, y como les decía, pues uno allá en el mundo
uno está, me la haces y me la pagas, sí o sí. Entonces le digo porque pues yo de allá vengo, hermanos, yo pues tengo apenas que como 12 años, 13 años de conocer del Señor, y pues yo viví mucho tiempo en el mundo, hermanos, y así está uno allá. No sé, aquí algunos, bueno, algunos han crecido en el Evangelio y pues no conocen mucho y de cómo se vive en el mundo. Pero el mundo así es, en el mundo uno está a la defensiva, hermanos, nomás esperando a ver qué le están diciendo para uno saltar a decirle, si le dicen una cosa, uno decirle hasta 50. Y feo, hermanos, no crean que palabras bonitas. Entonces, por eso les digo, si aquí a veces también es difícil entre nosotros los hermanos, conociendo el Señor. ¿Se imaginan en el mundo? ¿Se imaginan si nosotros que conocemos del Señor vamos y nos ofende uno de allá afuera? Pues eso es difícil. Entonces, por eso, hermanos, nosotros tenemos que tomar esa decisión de perdonar. El perdón implica el ya no guardar pecado en contra de una persona, pero el perdón es diferente de la confianza. O sea, eso es muy diferente. No porque nosotros estemos perdonando a esa persona quiere decir que uno vamos a tener la misma confianza, y más si vemos que esa persona no se ha arrepentido del daño que ha hecho, no se ha arrepentido del pecado, ¿verdad?, que hizo. Entonces, el Señor también nos recomienda tomar nuestras precauciones. Y a veces, bueno, la forma de relacionarnos con esa persona tiene que cambiar, porque el Señor también, como les decía, el Señor a eso nos manda también, a ser precavidos. No porque uno ya diga, no, yo ya perdoné, pero como les decía, si uno ve a esa persona que sigue igual, o vemos que pues no tiene ningún arrepentimiento, entonces, hermanos, tomar nuestras precauciones, porque se imaginan si uno sigue con ellos, pues va a seguir lo mismo, el pecado va a seguir lo mismo. Entonces, aquí en Proverbios 22:3 dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. También en Mateo 10:16, Jesús les dijo a sus seguidores, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Aquí el Señor se estaba refiriendo a sus discípulos, ¿verdad? Pero hermanos, esto también es para nosotros, para todos nosotros. Nosotros tenemos que ser, como dice el Señor, prudentes, que es lo que yo les decía, ser prudentes. Si vemos que esa persona que nos ofendió, que nos hizo algo, él no se ha arrepentido o no le importa, ¿verdad? Nada, entonces nosotros tenemos que ser prudentes. Pero igual, al mismo tiempo, ser sencillos, dice que sencillos como paloma. O sea, nosotros tenemos que buscar el perdón, nosotros por nosotros mismos, no por ellos, hermanos. Si ellos no quieren, bueno, ni modo, pues, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Pero buscar ese perdón por nosotros, porque así nosotros podemos estar bien. Nosotros podemos... como les decía al principio, el perdón es como sacar la basura de nuestros corazones que alguien más los depositó en ellos. Entonces, si la persona, los demás no se arrepienten, pero hermanos, nosotros tenemos que buscar ese perdón, o más que nada para estar en paz con nosotros mismos. Porque ser prudentes no significa que no hemos perdonado, simplemente significa que no somos Dios y no podemos ver el corazón de esa persona. Nosotros lo vemos a simple vista, pero en realidad nosotros no podemos saber qué es lo que está pensando esa persona o qué es lo que hay en su corazón. Porque muchas veces, como les decía, no hay arrepentimiento, hermanos. Pero en lo posible vamos nosotros para estar en paz, hermanos, para estar en paz. Entonces nosotros tenemos, aunque lo ideal sería perdonar y olvidar, ¿verdad? Pero como les decía también, a veces no se puede, si olvidamos, como les decía, y esa persona pues no se ha arrepentido y nosotros seguimos confiados y estamos ahí cerca, nos van a seguir haciendo daño. Entonces, hermanos, el ideal es eso, perdonar y olvidar, pero estar siempre prudentes, ser prudentes. En 1 Corintios 13:5 habla del amor y nos dice que
que el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. En 1 de Pedro 4:8 dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces nosotros tenemos que ver siempre a nuestros semejantes con amor, hermanos. Cuando hay amor, el amor todo lo puede, hermanos. Y claro, también pues, como les dijera, si ya es algo más fuerte que nos va a perjudicar, que nos va a dañar, pues hermanos, ser prudentes, porque el Señor, como les decía, el Señor también nos mandó a ser prudentes. Y bueno, hermanos, pues esta es la corta enseñanza que yo les traía. Pónganse de pie, mis hermanos, y les voy a leer aquí lo que el perdón hace por ustedes y por mí también, por todos. El perdón fortalece nuestra fe, nos ayuda a crecer, nos evita sufrimientos, nos libera de la ansiedad, nos permite avanzar y nos da paz. También nos sana, porque cuando uno está en su corazón, tiene toda esta basura, hermanos, uno hasta se enferma, uno hasta no puede seguir adelante. Y más, como les decía, en la vida cristiana, hermanos, si nosotros tenemos eso en nuestros corazones, nunca vamos a poder avanzar. Nosotros, si tenemos eso en nuestros corazones, nosotros siempre vamos a estar estancados ahí, porque no vamos a poder. Y aparte, no vamos a ser unos cristianos reales. Vamos a ser podemos como seguir, por decir, servir o hacer todo lo normal, pero en el fondo de nuestro corazón sabemos que ahí hay una herida que no ha sido sanada. Hermanos, y al Señor no le gusta eso. Ustedes saben que al Señor uno le tiene que servir con todo, hermanos. Le da uno todo o nada. Entonces vamos a ser unos cristianos fortalecidos en el Señor, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude, muchachos, jóvenes, como les decía. Ustedes también, muchachos, no se queden callados. Si ustedes tienen algo en su corazón, háblenlo. Hablen con esa persona, ya sean que sean sus papás. No tengan miedo, mis muchachos. A veces uno tiene miedo a sus papás de contradecirle o de decirle, pero hermanos, niños, ustedes, más que nada, ustedes muchachos que están aquí, ustedes pónganse a orar primero, antes de hablar con esa persona, si ustedes están pasando por algo así, o van a pasar, porque nosotros todos los días, mis hermanos, todos los días tenemos que estar alertas con esto. Y entonces, yo no creo que aquí, bueno, quién sabe, ¿verdad? Puede haber la excepción, pero todos en algún momento hemos pedido perdón y hemos perdonado también. Entonces, nosotros siempre tenemos que hacer eso, pedirle al Señor, estar siempre clamándole al Señor que nos ayude para no ofender a nadie, que nos ayude, como les decía, tanto consciente o inconscientemente, mis hermanos, a veces no lo sabemos, pero si nosotros le pedimos al Señor que Él nos ayude, Él nos va a ayudar. Y así poder seguir adelante, mis hermanos, poder seguir adelante en esta meta también. A veces también lo que traemos muy dañada es nuestra alma. Pedirle al Señor también que el Señor nos ayude, que nos ayude a sanar esas heridas del alma que tenemos, porque hermanos, en verdad que esas son las más difíciles de sanar. Pero hermanos, si nosotros nos metemos al Señor en ayuno y oración, el Señor nos va a ayudar y el Señor nos va a sanar. Nosotros podamos a poder llegar a esa meta que tenemos, que por eso estamos aquí, hermanos. Para esa meta, ¿qué es esa meta? ¿Cuál es, hermanos? Ver al Señor cara a cara, estar ahí con el Señor, porque como dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y bueno, mis hermanos, vamos a orar al Señor, que Él sea ayudándonos, que esta palabra que el Señor nos dio hoy no es fácil, se los digo sinceramente, hermanos, no es fácil, pero hermanos, con el Señor lo podemos hacer. Con el Señor podemos perdonar las ofensas, con el Señor podemos hacer todo. Bendito y maravilloso Jesús, grande y poderoso Señor, Padre amado. Tú eres bueno, tú eres grande, tú eres maravilloso, mi Jesús. Ayúdanos, Padre Santo, para seguir adelante en tu camino, Señor. Padre amado celestial, ayúdanos, Señor Jesús. Por si alguno, Señor, tenemos, Señor Jesús, eso en nuestro corazón, Señor, esas ofensas, Padre, que alguien las ha depositado, Señor, en nuestro corazón. No, Señor, ayúdanos, Padre, para poder limpiarlas, Señor Jesús, para quitar,
todo, Señor Jesús, esas raíces de amargura que hay en nuestros corazones, Señor, Padre mío celestial, y estar limpio, Señor, para seguir, Señor, en tu camino, para seguir, Señor, como la luz de la aurora, en aumento, Señor, y para llegar a esa meta, Padre Santo, que nos hemos propuesto, Señor, que es verle cara a cara, Señor, para estar con usted allá, Señor, pero también juntamente con toda nuestra familia, Señor, nuestros familiares, Padre. Ayúdanos, Señor Jesús, Padre, para que nosotros estemos bien, Señor Jesús, Padre mío, para que nosotros podamos, Señor, dar el ejemplo del perdón, Señor, Padre amado celestial, Señor Jesús, porque tú eres bueno y maravilloso, Señor, Padre. Ayúdanos, Padre, a no pecar consciente o inconscientemente, Señor, Padre amado Jesús, porque tú eres bueno y maravilloso, mi Señor. Gracias, Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, gracias. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Palabra, Señor. Gracias por ayudarnos, Padre Celestial, en todo momento. Te pedimos, Señor, que tomes el control de nuestra mente, de nuestro corazón. No permitas que volvamos atrás, Señor Jesucristo. No permitas, Señor, que miremos hacia atrás, Señor, y que queramos estar en esa condición, Padre Celestial. Ayúdanos. Ayúdanos a sacar todo lo que hay en nuestro corazón. Ayúdanos a sanar todas esas heridas, Padre Celestial. Porque ahora, Señor, te tenemos a ti, Dios de los cielos. Antes no conocíamos tu verdad. Antes no sabíamos qué era el perdón. Pero tú nos has alcanzado y nos enseñas cada día, Señor, a ser como tú, Padre Celestial. Gracias por tu palabra, Dios del cielo. Gracias porque cada día hablas a tu pueblo, Señor Jesús. Y tus palabras son solamente para fortalecernos, para que cambiemos, para que quitemos de nuestro corazón todo lo que está impidiendo perfeccionarnos, Señor Jesús. Gracias por usar a cada hermano, Señor. Gracias por tu palabra, por tu provisión, Dios de los cielos. Te entregamos nuestras vidas en esta noche, Padre Celestial. Te entregamos nuestras salidas, Señor Jesús. Guárdanos, Dios eterno. Ayúdanos a llegar con bien a nuestros hogares, Padre Santo. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo, te damos gloria a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor, por permitirnos alabar tu nombre y estar aquí adorando tu presencia. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Les anunciamos que en la parte de atrás están vendiendo empanadas mexicanas, amén, para que podamos contribuir con la obra misionera. Dios les bendiga, salude a su hermano.